Esta conferencia comenzará a grabarse. Ok, bueno, buenos días para todos. Para Benamérica y para VAPA es un placer presentar hoy a la doctora Ana Gil García, profesora universitaria emérita de renombre internacional, autora, líder comunitaria y defensora de los derechos civiles y ciudadanos. Residente de Chicago por 35 años, trabaja incansablemente para organizaciones comunitarias dedicada a los derechos de los inmigrantes, mujeres, niños y la paridad de líderes latinos en educación. Ha sido catedrática invitada en Arabia Saudita, Egipto, Armenia, Georgia, Panamá, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes y Liberia. Entre sus múltiples y más recientes premios se destacan el reconocimiento en el 2024 como líder latino notable de Crane Business, campeón del cambio de Latino Policy Forum y Latina Líder en Chicago, otorgado por Chicago Latino Network. En el 2023 recibió uno de sus premios más apreciados, el humanitario conferido por el estado de Illinois. La doctora Gil es reconocida como una de las 100 hispanas más influyentes de Estados Unidos, una de las 30 mujeres visionarias destacadas en educación superior y 2 veces una de las 50 latinas más influyentes en Chicago. Miembro del comité que orienta al alcalde de Chicago sobre el nuevo americano, así como también miembro del comité para asuntos migratorios del condado de Cook en Illinois. La doctora Gil García es miembro directivo y expresidente de la Asociación Fulbright de Chicago y fundadora de la Alianza Venezolana de Illinois, organización sin fines de lucro para el rescate de la dignidad del venezolano y su integración a sus comunidades de acogida en el estado de Illinois. Con ustedes entonces la doctora Gil García. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a los organizadores de este evento. Realmente me siento complacida igualmente por la acogida que me están dando. Además de ello, esta audiencia es una audiencia extraordinaria y además me siento con mucho challenge ante esta audiencia tan especializada. Bueno, lo que me trae a mí hoy aquí, gracias por la invitación de nuevo, vamos a hablar de un poco de lo que ha ocurrido con el inmigrante venezolano, particularmente desde los años 2022 hasta el presente, y mi foco de atención va a ser el caso de Chicago. Ah, voy a dar algunos datos generales sobre la inmigración en Estados Unidos. Vamos a hablar de las medidas migratorias actuales y 7 medidas migratorias que fueron incorporadas y luego entonces hablaremos de el trabajo que se ha hecho en Chicago. En realidad, cuando pensamos en todos los inmigrantes en Estados Unidos, nosotros pudiéramos decir que los venezolanos representamos un número no tan significativo. De repente somos los que hacemos más ruido, pero nuestro número no llega al millón de inmigrantes venezolanos en Estados Unidos. Y podríamos indicar que en Florida, en Texas y Nueva York existe la mayoría de los venezolanos inmigrantes en este país. Los venezolanos realmente representamos menos del 2% de esos casi 48 millones y recientemente, en diciembre del 2024, se conocía que el 85% de los inmigrantes venezolanos, del 25% que salieron del país, han ubicado su residencia en países de Latinoamérica y del Caribe. Si en algún momento nos llegáramos a pensar, nos imagináramos qué representa esta población de la cual estamos hablando, podríamos decir que la población de inmigrantes venezolanos, si nos concentráramos en una sola ciudad, ocuparían una ciudad equivalente como Bogotá. Y sería como más poblado que Panamá, que Costa Rica, que Nicaragua o El Salvador. Algunas de las medidas migratorias que hemos visto recientemente y que han impactado de alguna forma u otra, de manera positiva, de manera negativa,
con cierto nivel de incertidumbre a nuestra población, se refieren a las deportaciones masivas que se han establecido. Hay un fortalecimiento, en definitivo, de la frontera sur. Se ha detenido el proceso de solicitudes de nuevos migrantes y peticiones de asilo. Hay cancelaciones de citas de inmigrantes que tenían citas para estudiar, para analizar, para presentarse ante la corte y se les ha sido cancelado. También hemos visto que en este último presupuesto nacional hubo una ampliación presupuestaria para ICE y una realización de las redadas que están basadas en números diarios de apresados. Hemos también visto con preocupación que se eliminó el programa de paro humanitario, la eliminación del TPS del 2023, aunque aún está pendiente la definitiva de la Corte Suprema. Había sido práctica que el inmigrante que se detenía se mantenía en libertad mientras esperaba su cita de corte. Esta práctica ha sido eliminada. Entonces, la eliminación de esa libertad condicional para algunos casos de inmigración también la estamos viendo. Se ha insistido con terceros países para que no tan solo los venezolanos, sino cualquier inmigrante que solicite, en lugar de solicitar asilo en Estados Unidos, que solicite asilo en terceros países, que no sean Estados Unidos. Se tiene ya la certeza de la recolección de muestras de ADN para verificar afiliación familiar. Eso realmente tiene un poco de origen en algunos casos que se han venido dando últimamente, donde ha ocurrido un tráfico humano, donde se ha visto que la presencia de individuos con niños o con mujeres en el país, y lo que se ha optado por hacer es la verificación si en realidad la persona que dice tener la afiliación más cercana es una persona que está relacionada consanguinamente con la persona, con el inmigrante. Ha habido una expansión del target para la deportación. Desafortunadamente, no tan solo criminales han sido deportados, sino que cualquier ciudadano sin documentación legal también ha sido deportado. Todo aquel individuo que no pueda probar los 2 años de permanencia en este país tiene una remoción expedita de salida del país. Se habla y sabemos de la presión que existe en países a nivel mundial, que son países amigos de Estados Unidos, para que acepten deportados. Desafortunadamente, está ocurriendo que los fondos federales a ciudades santuarios se ha utilizado como mecanismo de presión para que dichas ciudades cooperen con los agentes federales de ICE. Y hay revocación de ayudas públicas para inmigrantes. Esa revocación de ayudas públicas son preocupantes porque muchos inmigrantes venezolanos en particular siempre ha ido, por ejemplo, a los pantries donde se les da alimentos, a los hospitales pequeños para recibir ayuda hospitalaria. Y al no poder demostrar que tienen un proceso legal que se está llevando a cabo o que tienen un papel que le califique como un inmigrante legal, entonces no puede obtener esa ayuda. Hemos visto con preocupación también que Venezuela, por ejemplo, está incluida en el nivel rojo de prohibición tanto de ingreso como salida de países específicos que han sido clasificados como con un nivel grande de peligrosidad y con colaboración con el gobierno federal. Esto a la comunidad venezolana nos ha impactado porque teníamos ese acceso de que nuestras familias pudieran venir a Estados Unidos y ahora con mucho cuidado hemos visto que desde el Departamento de Estado se ha insistido
que de estos países que no han sido amigables con Estados Unidos, que no se viaje a ellos o que no se van a aceptar personas que vengan si sean originarias de esos países. Con respecto a las autorizaciones de trabajo, hay un mayor escrutinio de a quién se le autoriza y a quién no se le autoriza. Y otra de las cosas que está ocurriendo es la Oficina de Denuncias de Inmigrantes y dónde y dónde se pueden localizar esos inmigrantes. Bueno, realmente nos preocupa que venezolanos americanos que han tenido ciudadanías de hace muchos años se les pueda revocar por ciertas ofensas que esta persona haya tenido, ¿no? O haya actuado en contra de la legalidad, de la ley. También vemos la expulsión de países basados en salud pública, y vemos que se están adquiriendo y comprando tierras fronterizas. Se están originando una expansión del número de centros de detención. Tenemos en Florida el caso más prominente en la actualidad, que es el caso de Alligator Alcatraz, creo que se llama. Y bueno, las policías locales y estadales han comenzado a colaborar en asuntos de inmigración, algo donde no intervenían anteriormente, ¿no? Hay, como dije anteriormente, hay un incremento del número de agentes de inmigración, y entre ellos, lógicamente, los agentes de inmigración pueden ser los agentes no tan solo de las fronteras, sino también como ICE, que son agentes de inmigración. También las medidas han afectado directamente a investigadores, a estudiantes internacionales, cuando vemos que existe ahora una verificación exhaustiva de antecedentes penales cuando están solicitando una visa de entrada para venir a este país. Recientemente hay 6.000 estudiantes internacionales que habían solicitado visa para venir a estudiar a diferentes universidades en Estados Unidos, y las visas les fueron negadas por el Departamento de Estado. Ahora, esas medidas no eran que no existían, ellas existían de alguna manera, pero fueron retomadas para ser reforzadas. Ahora, hay nuevas medidas migratorias. Por ejemplo, tenemos una definición nueva de lo que es la situación fronteriza. Ahora, todo el que venga es un invasor, es decir, la definición de situación fronteriza ha cambiado como invasión. Hay una clara militarización de la frontera sur, hay una eliminación, se busca eliminar la ciudadanía por nacimiento de hijos de inmigrantes que se consideran ilegales, incluyendo los tepecianos, los de paro humanitario y aquellos que tienen asilo. Esto está todavía pendiente en la Corte Suprema. La eliminación de programas humanitarios en las fronteras ya son inexistentes. Se requiere ahora que todo inmigrante se registre, haya un registro de inmigrantes para saber dónde está, quién es, qué hace, etc. Todas aquellas organizaciones sin fines de lucro que brindamos apoyo al inmigrante, particularmente si esos apoyos vienen a nivel federal, eso ha quedado eliminado hasta el presente. Y bueno, conocemos entonces que se ha designado como carteles de la droga a organizaciones terroristas, o se ha designado como organizaciones terroristas a carteles de la droga, y esto ha ocurrido recientemente. Ahora, ¿qué pasó en Chicago? En Chicago realmente nos llegó una población la cual no estábamos esperando, porque en Chicago hasta el 2022 se había considerado la ciudad como una ciudad santuario. Y déjeme decirle que es simpático el uso de este término santuario, porque quien lo trae a colación no fue precisamente ni un latino, no fue un blanco, pero sí fue uno de nuestros alcaldes afroamericanos, a quien llamó a la ciudad santuario. Entonces allí cuando en un momento determinado hubo ciertos roces entre los afroamericanos con los latinos, y particularmente con la población venezolana que estaba llegando,
Entonces hubo casi que recordarle que el término no se originó porque estábamos llegando nosotros, sino que el término se originó porque fue dado por uno de sus propios, que fue un alcalde. Ya ahorita me recordaré el nombre. Bueno, la ordenanza realmente dice que Chicago es una ciudad de bienvenida. Y esto significa que Chicago no pregunta, no está en las instituciones gubernamentales, en las oficinas gubernamentales, en las escuelas, etcétera, no se pregunta por el estatus migratorio. Ah, bueno, cuando cuando se asigna el nivel de ciudad santuario, es porque hay un límite de la cooperación que existe del gobierno local con el gobierno federal, con las fuerzas de inmigración del gobierno federal. Entonces, eso significa que las ciudades santuarios protegen a un inmigrante indocumentado que ha buscado refugio. Más de 96.000 inmigrantes llegaron a Chicago hasta el 2024. Eso nos dio un total desde abril de 2020 de 238.000. Eso no significa que esos 238.000 inmigrantes fueron solamente de ciudades de Latinoamérica o de... Aquí estamos incluyendo a cientos de miles de inmigrantes que vinieron del África, que vinieron del Asia, que vinieron de muchísimas partes del mundo. Entonces, la ciudad de Chicago realmente recibió a partir del 2022, a finales del mes de agosto del 2022, 63.000 inmigrantes que venían, porque venían provenientes de la frontera sur. De esos 63.000, 53.000 inmigrantes fueron venezolanos y que fueron enviados particularmente o primeramente a través de en autobuses que venían desde Texas. Muchísima de esta gente ni siquiera sabía dónde quedaba Chicago, sino que cuando nosotros trabajamos con ellos directamente en el sistema de refugios en la ciudad, en la alianza, bueno, le hacíamos preguntas, ¿tú sabes dónde quedaba Chicago? Y nos decían no. A nosotros nos dijeron, usted se va para Chicago, y nos montaron un autobús y quedaba. Y otros nos respondían, sí, yo conozco de Chicago porque es la ciudad de Michael Jordan. O también nos decían, conocemos de Chicago por Ozzie Guillén, por las medias blancas de Chicago. Es muy particular que se sepa que de este gran número de venezolanos que entraron, 52% fueron niños, entre edades que oscilaron de 0, es decir, recién nacidos bebés, hasta 14 años. Bueno, se recibieron más de 952 autobuses, muchos de ellos cercanos a 5.000 inmigrantes vinieron por aire, ¿sabe? Ellos vinieron aterrizaron en los dos aeropuertos. Chicago creó una zona que se llamaba la zona de aterrizaje, the landing zone, y, y todo el proyecto o el programa se llamaba la misión Nuevo Llegado, New Arrival, donde hubo una unión, una colaboración, una cooperación entre la ciudad, el condado, el estado y ONGs que tienen muchos años en la ciudad, como por ejemplo Metropolitan Family Services, que tiene 150 años en Chicago, o Rincón Family Services, que tiene 52 años en Chicago, etc. 28 refugios se abrieron y esos 28 refugios permanecieron abiertos hasta abril del 2024. En la actualidad, si no me equivoco, solamente de estos 5 que yo digo aquí, solamente quedan abiertos 3. En diciembre, en un trabajo que se vino haciendo desde que llegó el nuevo alcalde, y que nosotros trabajamos directamente con la alcaldía en ese sentido, se nos pidió nuestra colaboración porque ellos querían saber si el venezolano tenía que dar su opinión sobre el venezolano, y nos pareció a nosotros bastante lógico que se nos tomara en cuenta. El sistema de refugio fue examinado muy de cerca, y en 8 meses consecutivos se unió los administradores
y aquellos que trabajábamos en el sistema de refugios, o que se llamó sistema de inmigrantes, con el sistema de homeless, bueno, de indigentes, el sistema de indigentes. Entonces, esta unión se denominó iniciativa de un sistema. ¿Y por qué? Porque la unión de indigentes tenía toda la experiencia en el estado de Illinois, más de 50 años de experiencia, con edificios, con un sistema de salud organizado, con un sistema de referencias para que se les brindara a servicios sociales, etcétera. Mientras que, y este sistema no tuvo tanto dinero como el que se le inyectó al sistema de inmigrantes. Eso ocasionó choques y realmente fricciones entre los dos grupos, porque un sistema nuevo tiene más dinero y porque el otro sistema, que es un sistema ya que tiene toda la experiencia de cómo manejar este grupo de indigentes porque no tenían casa, es decir, este es un inmigrante que vino, que estaba en un refugio porque no tenía casa. Entonces, ¿por qué uno tenía esto y el otro no tenía esto? Bueno, esa unión realmente floreció y el 31 de diciembre de 2024 se cerró el sistema de refugios y se institucionalizó el sistema nuevo que existe, OSI, que es por número de camas disponibles. Es decir, en el 2024, en diciembre del 2024, la disponibilidad de camas fue de 6.800 camas, donde un indigente puede llegar a medianoche a un edificio donde habían inmigrantes y había una cama disponible. Ese indigente tiene todo el derecho de que se le otorgue, se le entregue ese espacio para dormir y para estar. Más de 200 organizaciones fuimos incluidas en este proceso para apoyar a la ciudad y al Estado en todas las formas posibles. Y particularmente se nos tomó nuestra opinión cuando se creó esta fusión de la iniciativa de un sistema. Ahora, muchos de estos beneficios que se obtuvieron, que fueron obtenidos por los inmigrantes, bueno, el refugio temporal limitado. Al principio no se sabía qué hacer, porque como todo esto era nuevo para la ciudad de Chicago, eran muy expertos con los indigentes, pero no tenían la experiencia, a pesar de ser una ciudad de inmigrantes, pero no tenían experiencia con un número llegado de una manera muy rápida y sin aviso, y sin previo aviso, donde no dio tiempo a estructurar, a organizar, a coordinar. Entonces, al principio, los refugios parecía que eran como con tiempo ilimitado. Después, al ver llegar este número tan grande y ir creciendo, entonces desde la alcaldía se colocó que no se podía estar más de 3 meses en los refugios, y a los 3 meses la persona tenía que salir, se le daban todas las condiciones para que pudiera ir buscando afuera. Se les apoyó en la inscripción a todos los niños para las escuelas públicas. Las escuelas públicas de Chicago florecieron realmente con la inscripción de estos nuevos niños, porque muchísimas de las escuelas que estaban muy bajas de matrícula vieron que sus números realmente se fueron muy altos y no hubo que cerrar escuelas públicas como se tenía previsto se iba a hacer. Se les dio beneficios estadales. Se les gestionaba para que los beneficios que recibía otro inmigrante de cualquier otra condición, un lituano o un ucraniano o un sirio, etcétera, pudieran recibir los mismos beneficios que estaban recibiendo estas otras poblaciones. Y ha habido, todavía existe, mucho ayuda para solicitar asilo, para llenar un asilo y para el TPS. Con el TPS en particular se logró detectar que cuando se hace el segundo TPS, julio del 2023, finales de julio del 2023, se le dio a una organización en particular
que es una organización con la que nosotros nos hemos afiliado y tenemos un programa, el programa Intérprete lo llevamos nosotros, lo lleva la Alianza. Esa organización, The Resurrection Project, se les dio un programa experimental para que 11,000 personas venezolanos que eran elegibles para el TPS pudieran hacer el procesamiento de su TPS de una manera expedita. Y tuvimos la oportunidad de que a 9,000 de esos 11,000 vimos cómo pudimos ayudar en traducir, en interpretar, para que, el procesamiento de los papeles fue realmente casi expedito. No habían pasado 2 meses cuando ellos estaban recibiendo, y a veces menos de 2 meses cuando estaban recibiendo su TPS y aparte de eso su permiso de trabajo. Los servicios de atención médica, el Cook County, el hospital de Cook County es un hospital público. Claro, todos sabemos que por ser hospital público no significa que es gratis, pero se les brindaba atención, se llevaban autobuses directamente hasta los refugios. Allí, si era un proceso de vacunación, se llevaban hasta el hospital. Si era un proceso donde había que chequearlos de salud completo, se llevaban por grupos grandes a los hospitales. Sí fue cierto que el Estado dio dinero, en algunos momentos fue libre, otros momentos fue a corto plazo financiado para que para que pagaran un alquiler y de esa manera se les ayudaba también para que buscaran empleos legales. Hay cantidades de recursos para inmigrantes, todavía existen. Bueno, tenemos los servicios de salud, los servicios legales, tenemos muchísimo apoyo para las víctimas de tráfico. Aquí el estado de Illinois ya tenía una tradición con la licencia de manejar y una identificación que se le daba al inmigrante. Esto fue promovido hace más de 12 años atrás por la población, por la comunidad mexicana, quienes necesitaban una licencia de manejar para poder manejar los camiones que transportaban alimentos de una ciudad a otra, etc. La ciudad tiene algo que se llama una City Key, la llave de la ciudad, que les permite a los inmigrantes abrir una cuenta de ahorro, abrir una cuenta de banco, inscribir a los niños, ir a los servicios públicos, ir a los museos, etc. También tenemos un sistema de servicios digitales con un pago muy bajo, que es un programa de conectividad que el Estado usa. Se creó un sistema que se llama los navegadores comunitarios, que hasta el presente hay 211 navegadores comunitarios y se ha venido incrementando ese número. Estos navegadores comunitarios funcionan muy bien en las comunidades donde hay grupos de inmigrantes muy grandes. Por ejemplo, las comunidades de los venezolanos se han venido ubicando en la parte sur de la ciudad. Allí hay navegantes comunitarios que los ayudan a ir si necesitan inscribirse y no necesitan a alguien que les traduzca, ellos los llevan. Si el muchachito le dio fiebre y llaman al navegante comunitario, les dice a qué hospital tiene que dirigirse o va con ellos, los ayuda a obtener beneficios públicos, etcétera. Los servicios para los niños, para los bebés, que puso a las escuelas públicas de Chicago, que fue abierto, hubo que hacer algunos arreglos con el Estado para que estos servicios para bebés y para niños hasta kinder pudiesen ser más abiertos y pudiesen obtener cupos disponibles y abrir en otros sectores, porque realmente el número de niños era muy grande. Igual ocurrió con las escuelas elementales y la secundaria. Nosotros en Chicago, nuestra actuación, la actuación de la alianza,
Ante esta llegada de este nuevo venezolano, que nadie sabía quién era un venezolano aquí en Chicago, porque hace 30 y tantos años, cuando llegábamos a Chicago, solamente éramos 60. Entonces, 32 años más tarde, somos 60.000. Entonces, este nuevo venezolano en Chicago, hubo que explicarles a todas las agencias en el estado, las agencias sin fines de lucro, que a quién estaban recibiendo. Porque muchos se quejaron, bueno, pero ¿por qué piden tanto? Bueno, pero ¿por qué son tan jóvenes? Bueno, pero ¿por qué tal cosa? Bueno, tuvimos que decirle, mira, este venezolano proviene de zonas marginales en Venezuela. Es un venezolano que tiene unos recursos muy, muy limitados. Es un especialista en algo que se llama la buhonería y tuvimos que explicarle que era el mercado informal y que era un buhonero. Además, es un venezolano que cuando se examinaron los datos de quién era este venezolano que estaba entrando, este venezolano caía en un rango de edad de 25 a 35 años. Es decir, este es un venezolano que nació en revolución. También este es un venezolano que como nació en revolución, él realmente aprendió a ser un dependiente del gobierno. Bueno, todos lo sabemos que la dependencia del gobierno, la dependencia del régimen, no conlleva más sino al control propio del régimen sobre el individuo. Desafortunadamente, este no es el venezolano del 2014-2015, desde antes de esos años, cuando las agencias grandes como las Naciones Unidas decían que una población, una de las poblaciones más educadas que había ingresado a Estados Unidos era la población venezolana. Este no. Este es un analfabeta funcional. Él sabe de un celular, pero a lo mejor tiene muchas y utiliza el traductor con bastante frecuencia, pero cuando se trata de que le das algo para que lea, para que llene una planilla, etcétera, nos damos cuenta que es un venezolano que tiene limitaciones para leer y escribir. Un alto índice que ingresó, lo pudimos detectar, que no tienen, vinieron sin diploma de escuela secundaria. Es realmente preocupante el hecho de padres y madres solteros que ingresaron en este número de 53.000 a Chicago. Otra cosa que hay que aclarar, vienen muchísimos de ellos de un tercer país. Esto ha realmente obstaculizado el hecho de hacer un asilo creíble, porque este es un individuo que si huyó de su país y en lugar de huir de su país pudo haber venido directamente a Estados Unidos, él viene de otro país, él viene de Ecuador, él viene de Perú, él viene de Colombia, y allí si no encontraban los anaqueles sin nada, ni siquiera con agua. Allí ha sido muy difícil para los abogados de inmigración poder tener casos sólidos de asilo. Por eso es que el número de los asilos aprobados en el estado de Illinois ha comenzado a bajar considerablemente y se dice que el número de población en este estado llega al 68%, lo cual es bastante bajo. Una de las cosas que ocurrió, que la estamos viendo y que la vimos, fue que se nos decía, ¿y por qué tanto niño? Esas mujeres tan jovencitas, tienen apenas 27 años, ya tienen 5 niños y tienen 6 niños. Bueno, hubo que explicarles el famoso plan de subsidio para el embarazo, donde se les dio un bono extra a las jóvenes en Venezuela para que parieran con el fin de aumentar la población. Eso se ve en Venezuela y lógicamente cuando les hicimos las preguntas aquí, ¿por qué tú tienes y por qué eres tan jovencita y tienes tantos niños? Bueno, fueron francas, nos dijeron muchas veces, bueno, porque eso nos daban extra dinero por cada niño que teníamos. Así es que en ese sentido la revolución funcionó. Bueno, este venezolano que hemos visto llegar a Chicago es un venezolano que si tenía 25 años cuando llegó la revolución o estaba naciendo en ese momento, es un venezolano que no nació en democracia. Es un venezolano que desconoce lo que es una práctica y principios democráticos, adolece de ética y valor al trabajo. Estamos teniendo muchos inconvenientes para que
este venezolano mantenga sus trabajos. Miren, a pesar de tener disposición, por ejemplo, y deseos de trabajar, la realidad que estamos encontrando cuando hablamos con los propietarios de negocios es que nos dicen, es que su problema es un problema de retención y su problema es un problema de permanencia en el trabajo, porque es muy corto e inconsistente. Vienen y buscan el trabajo y entonces van 2 días y después de los 2 días se desaparecen y después quieren regresar y tienen una excusa por algo. Eso lógicamente nos habla a nosotros que la ética y valor al trabajo es casi inexistente. Y ha sido un problema en las comunidades latinas, sobre todo hay comunidades latinas aquí que están muy fortalecidas y se les considera muy, muy trabajadores, etc. Son dependientes de programas sociales y de ayudas del gobierno. Por eso es que, claro, cuando se les comienza a dar ayudas, ayudas a través de programas sociales aquí en la ciudad y en el estado, eso lo que se hizo fue reproducir algo que ya ellos venían haciendo o recibiendo cuando llegaron a este país. No sabe lo que significa libertad de expresión, su comportamiento comunitario hemos visto que es cómo obtener del otro algo y en los trueques. De todos es bien sabido que hubo un fomento del llamado trueque en Venezuela, donde a través de una caja CLAP, por ejemplo, hay 1 kilo de arroz, un litro de aceite, etcétera. Y entonces si a mi vecino le faltaba azúcar y yo tenía arroz y me faltaba a mí, o no tenía arroz y me faltaba mi arroz, pero él sí lo tenía, entonces hacíamos el trueque de productos. Eso lo estamos viendo aquí en los shelters, en los refugios, lo llegamos a ver. No le prestó nunca atención a normas legales y a leyes de inmigración. Posee una idea errónea de cuáles son sus derechos y obligaciones migratorias y bueno, piensan que, bueno, si yo estoy aquí, me tienen que atender, si yo estoy aquí, tengo que recibir, si yo estoy aquí, ya tienen que morir conmigo aquí. Y entonces no se han percatado de que existen derechos y hay obligaciones migratorias. Y bueno, sus conflictos siempre van a estar en conflicto con la verdad. Esto para nosotros no debe ser extraño, ya que no nos olvidemos que el currículum en la educación venezolana fue cambiado y fue cambiado de tal manera que el proceso de indoctrinación que se nos dio nos llevó a pensar como un ciudadano como que el llamado chavismo lo denominó el nuevo hombre de la revolución bolivariana. Nuestro trabajo se ha caracterizado por 4 pilares que los tenemos en nuestros estatutos, que es el de ayuda humanitaria. Así comenzamos a operar. En el año 2016, cuando se forma la alianza se forma con muchos venezolanos americanos y con nuevos llegados. Eso nos favoreció en aquel momento y nos continúa favoreciendo porque cuando fuimos a hacer cabildeo, en el cabildeo con nuestros representantes ante el Congreso, tanto estatal como local y federal, siempre se nos dice, ¿y ustedes son ciudadanos? ¿Y en qué distrito viven? Etcétera. Es decir, el poder del voto tiene realmente voz aquí en este país. Entonces, hemos ofrecido la ayuda humanitaria y fue en primer lugar ayuda humanitaria desde Chicago para Venezuela. Eso lo dejamos de hacer en el 2022 con la frecuencia con que se hacía y ahora se hace a menor escala. Tenemos particularmente algunos sitios todavía en Venezuela donde nosotros enviamos medicinas o por ejemplo tenemos hay un albergue de niñas a quien continuamos apoyando y también un ancianato en la isla de Margarita y uno en Cumaná con los que trabajamos permanentemente. Oportunidades educativas las hemos buscado en todo momento con las comunidades, con los community colleges, con los colegios universitarios. Aquí se ha hecho lo posible para incorporar el mayor número de inmigrantes a las clases de inglés. Se fueron a los refugios, se dieron clases de inglés en los refugios y eso fue hecho por
por los community colleges, por los colegios comunitarios, sí, los colegios de las comunidades. Y la participación cívica. Nuestro enfoque ahora ha sido primariamente con la participación cívica, porque hemos visto que hay un gran desconocimiento de la democracia y hay un gran desconocimiento que tienen nuestros nuevos llegados de un comportamiento social que muchísimas veces necesitamos atacar a tiempo para que puedan integrarse a las comunidades donde decidieron vivir. 4 programas. Acabamos de incorporarle uno nuevo. Tenemos un programa de competencias culturales y aculturación. Este fue solicitado por la alcaldía. Aquí les enseñamos desde cómo vestirse en el invierno, cómo los niños tienen que ir a la escuela. No hay justificación para que un niño no vaya a la escuela durante el invierno y así hay una nevada muy grande, a menos que la escuela la cierren. Y generalmente, yo tengo 32 años en Chicago y he visto cerrar las escuelas por lo menos probablemente como 8 veces nada más. Les enseñamos cuestiones de geografía, les enseñamos un poco de historia del país y les enseñamos inclusive hasta cómo vestirse para ir a buscar un trabajo, etc. El de salud emocional de la mujer migrante, este es otro programa que ha sido financiado y este programa fue creado por la Universidad Iberoamericana en México, y aquí 15 mujeres venezolanas, en su mayoría de ellas profesionales, voluntarias de nuestra organización, también conjuntamente tuvimos de personas de otras mujeres de otros países, que creamos grupos de apoyo emocional en los diferentes refugios de Chicago. El programa de interpretación es nuestro programa estrella realmente, porque hemos ayudado a través de este programa de interpretación, hemos tenido en un pico máximo, llegamos a tener hasta 43 intérpretes, haciendo no tan solo interpretación, sino traducción para el TPS, para asilos, etc. Aún este programa permanece a menor escala, pero todavía recibimos un financiamiento por este programa. Tenemos un programa de defensa y protección del inmigrante, que estamos esperando todavía una resolución con respecto al financiamiento. Y creamos una academia de 4 venezolanos. Esta academia de 4 venezolanos esperamos que se autofinancie y lo hemos venido haciendo. Ya el programa piloto terminó recientemente y ahora vamos a comenzar una nueva inscripción, pero lo estamos expandiendo a las escuelas públicas que tienen un dinero que nos podrían aportar para nosotros pagarle a los maestros y comenzar, y sobre todo los 4 que trajimos, 34, donde a los niños se les renta el 4 y aquel que lo quiera adquirir, lo puede adquirir en un precio módico que nunca va a ser 4 de $700 ni de $600 como los que se venden en Venezuela, ¿no? Bueno, todos estos programas han sido financiados y yo puedo decir de manera muy orgullosa que realmente nuestra organización recibió, cuando hicimos la declaración del impuesto, llegamos a recibir entre el año 2023 y 2024 $1 millón. Hemos hecho alianzas con muchísimas organizaciones y esperamos que podamos hacer alianza con ustedes también. Hemos hecho alianza con la oficina del inmigrante, del alcalde, con la oficina de inmigrantes, de los derechos de los inmigrantes y los refugiados, de los alderman, del City Hall, del Consejo Municipal, con el Concilio de Nuevos Americanos que proviene de la alcaldía, con el condado de Cook, con las escuelas públicas de Chicago, con muchísimas organizaciones sin fines de lucro, y hemos hecho alianzas culturales con la Casa de Venezuela de Arizona y con la Alianza de las Artes puertorriqueñas. Bueno, algunos ejemplos, nuestro programa con competencias culturales, por ejemplo, nosotros les enseñamos cuando vamos a explicarles en
en los refugios. Bueno, esto es lo que hacíamos en Venezuela. En Venezuela cualquiera podía abrir la maleta de un carro y vender en la calle. Cualquiera podía ofrecer papelón con limón en cualquier esquina. A cualquier persona que a quien el muchacho venía y te limpiaba el vidrio, se le daba una propina porque limpió el vidrio. Esto se podía hacer por allá. Lo que pasa es que aquí ya no se puede hacer. No es que no se pueda vender comida en la calle, sino que hay regulaciones que tenemos que atender. Entonces les explicábamos lo de los 3 permisos: la licencia para manipular alimentos, la licencia de salud y de higiene para el puesto de venta de comida, la licencia de vendedor. Y les decíamos específicamente a dónde tenían que dirigirse para hacer eso. Otra de las cosas que hemos insistido: para vivir en Estados Unidos se requiere leer, escribir y hablar inglés. Así sea un mínimo, pero tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para que eso ocurra, para que el proceso de integración sea más efectivo. Insistimos en la educación de los niños, ofrecemos muchísima información y entre ellos le decimos: la escuela no cierra, así truene, llueve, nieve o relampaguee. La escuela no va a cerrar. Así es que aquello de que lo que decíamos: mira muchachos, está lloviendo muchísimo afuera. Así es que, no, quédate tranquilo, que seguramente ningún niño fue para la escuela, cuando resulta que la escuela sí está abierta y estaba esperando por los niños. Aquí eso no puede ocurrir, eso le decimos en nuestros mensajes de competencias culturales. Nos hemos aliado con organizaciones bien importantes, como por ejemplo el Departamento de Servicios de Niños y Familias, porque ellos nos llamaron, porque hay muchos niños sin familia y hay muchos niños que se les han sido quitados a las familias, porque la negligencia infantil se paga. Y claro, un venezolano salía con los muchachitos, no los llevaba a la escuela y estaban en una esquina pidiendo dinero. Y bueno, ellos sin darse cuenta, había gente que pasaba, les llamaba, aquí los llamamos DCFS, se les llamaba y los venían y les quitaban los niños. Y yo decía: no, entonces los niños han sido colocados en el sistema para padres, para familias adoptivas, ¿no? Temporales, pero están siendo procesados. Y se está buscando familias, sobre todo venezolanas, para ver. Hay 111 niños en este momento que están protegidos por el Estado. Bueno, y muchísimas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta que pudiera surgir? Yo con muchísimo gusto, si puedo responderla, la respondo. Aquí tienen mis datos de contacto. Puede ser o el número de teléfono, ese es mi número personal, by the way, o me pueden contactar a través de la alianza o en mi email, en mi correo personal. Bueno, muchísimas gracias a ti, Ana. Excelente la charla y estoy seguro de que quienes la vean van Déjame a, salir. van a disfrutar esto y de verdad que nos abre un mundo de posibilidades a cómo podemos nosotros organizarnos para cooperar o para apoyar a los compatriotas que realmente están en una situación pasándola bastante difícil. Bueno, Carlos, adelante para el cierre. Gracias, Ana. Te agradecemos mucho esta presentación. Lamentamos que no vamos a poder tener la sección de preguntas porque por error no grabamos la sesión pasada y no tenemos las preguntas. Sin embargo, yo tengo algunas preguntas que podemos aprovechar. No tenemos que publicarlas después, Eduardo, que ahorita Claro, podemos hacerlo. viendo la presentación por segunda vez se me vinieron a la mente. De los 48 millones de inmigrantes en los Estados Unidos, esos son los legales, ¿no? Porque Sí, hay como 12 son los que millones, hay como 12 millones de legales más, ¿no? O sea que el total es mucho más que... es Porque mucho más. yo discutía Sí. con unos amigos mexicanos y colombianos, todos ciudadanos americanos el fin de semana pasado, que tuvimos una reunión, de que realmente la fuerza latina en los Estados Unidos para votos es inmensa. O sea,
Es inmensa. bien importante. Estamos hablando cerca de un 18-20%. Sí. Y no, la representación todavía es muy baja de Es los muy baja, sí. El mayor número de representantes que tenemos son cubanos y, y mexicanos. Realmente, esos son los representantes, sí. Aquí Son en los que hemos Houston, visto, pues, en Howard County, hay uno lo que llaman aquí la juez del county, es colombiana, de origen colombiano. Hay ajá, algunos, sí. y hay latinos, pero son latinos que ya son más americanos que latinos, ¿no? Sí. Este, Nosotros bueno, tenemos casos bien aquí a nivel estatal. Tienen el apellido latino, pero no pasan de buenos días y buenas tardes. sí, sí, bueno. Bueno, yo tengo nietos, yo tengo 6 nietos, y de los 6 nietos hay 2 que son bilingües completos. Los otros han ido, una vez que entraron al colegio, a la escuela, empezaron a perder un poco el español. Sin embargo, mi esposa y yo le hablamos en español todo el tiempo y más o menos mantienen una conversación con, Sí, con dificultad, pero la mantienen. Pero sí. tengo uno que es el más cómico, que él es blanco como el Gasparín, blanco, pelirrojo, enroscado, que no tiene ninguna pinta de ser latino y es bilingüe totalmente. Él es uno de los mayores. Sí. Uno de Este, los trabajos que tenemos quizás vamos a tener yo he querido entender cómo vamos a hacer para que más venezolanos que tenemos más tiempo aquí, que ya tenemos, ¿sabes? Que no tenemos ese problema de pensar si estoy aquí legal, si no lo estoy, etcétera, y en qué condiciones estoy. ¿Cómo hacemos para incorporarnos a ver, a trabajar en conjunto por estas comunidades que van a pasar muy pronto a ser como comunidades marginales en nuestras ciudades? bueno, esa era la segunda pregunta que te tenía. La segunda pregunta que, que es, yo no sé cómo es el caso en Houston porque nosotros no llevamos las estadísticas. Ujú. Houston no tiene la organización que tienen ustedes en Chicago. Acuérdate que esta es una ciudad republicana y el apoyo no es muy grande, ¿no? Nosotros tenemos un grupo que se llama La Liga, que es una alianza de organizaciones, pero no estamos bien organizados. Este, pero cuando te veo que tú me dices que el 80% de esas comunidades a lo mejor son marginales, o vienen no que son marginales, vienen de una cultura revolucionaria, oye, la labor es tremenda, o sea, la labor Tremendo. es tremenda, porque yo no sé, hay un amigo de nosotros, un geólogo, uno de los geólogos más adultos que tenemos, que es Gustavo Coronel, no sé si tú lo has Sí, escuchado. sí, claro, claro. Gustavo tiene un libro que escribió sobre escuelas de ciudadanos. Ujú. Y yo no sé, yo no sé cómo son las comunidades, cómo trabajan las comunidades mexicanas y las otras comunidades, sobre todo la mexicana, que es la más numerosa. Pero yo no conozco de iniciativas. Aquí hay iniciativas culturales, etcétera, etcétera, pero yo no conozco los consulados hacen una gran labor. Sí, El el consulado consulado en mexicano México hace aquí hace una campaña. labor espectacular, El Salvador, Honduras, todos los Sí, consulados hacen muy buena labor, pero yo no he visto, no conozco de una iniciativa para buscar, o sea, de trabajar y reinsertar a esta gente a la sociedad, porque muchos de ellos van a quedar, no sé cuántos, o sea, con esta ujú, avanzada que ujú, hay ahorita sí, de Trump, pero mucha gente va a quedar y, oye, de alguna forma la labor de uno es tratar de recuperarlos, ¿no? De insertarlos a la sociedad, ¿no? sí, sí. Y Sí eso no es, hay, sí, y ahora creo que a nivel nacional, fíjate, a nivel federal, se están promoviendo la parte vocacional técnica. No sé si te habrás dado sí, cuenta. sí, sí, No, sí, sí, no, sí. no el énfasis en universitario, No, sino aquí hay no un mi- esfuerzo, aquí en Houston hay un esfuerzo nuevo. se está iniciando ese esfuerzo. Claro, a veces uno se pregunta a quién va a ir dirigido ese esfuerzo. A lo mejor entonces también queremos, porque a mí siempre me ha preocupado cuando nos dicen en los high school, no, es que la profesora me dijo
que yo servía para hacer, para pintar uñas y que eso era una profesión. Pero ¿a quién se lo dijo? Se lo dijo a una latina, pero va a la blanca y le dice, oye, tú tienes que estudiar para ser psicólogo o para ser dueña del negocio. Entonces, tenemos que tener a veces mucho cuidado a quién vamos a insertar en ese camino. Y lo cual no es malo, no es malo, porque la verdad es que cuánto no gana a que una persona a que tenga un técnico. Sí, un electricista. Un electricista gana, bueno, cantidades, bueno, imagínate, a veces gana más que hasta un médico, es Sí, decir, por una hora de trabajo. Pero sí queremos que todos nuestros muchachos, los que van a las universidades, los que van a los high school, puedan lograr un título universitario. Y aquellos que no se han logrado, que no no, que hemos no, Dios logrado mío, te llamo ahorita. insertar en ninguna parte, que es un adulto, a ese hay que darle habilidades y hay que darle destrezas y hay que enseñarle un oficio. Sí, eso, aquí allá hay algunas organizaciones, por ejemplo está San Agustín College, que es un college bilingüe, que lo está haciendo, pero masivamente, masivamente, Aquí yo he visto recientemente etcétera. Entonces, en algunas escuelas de high hacer school. nuestras propias alianzas, nuestras futuras alianzas. Sí, bueno, aquí yo he visto recientemente en la televisión, con el nuevo año escolar, algunas escuelas en high school que están incluyendo formación técnica, Ujú. pero no de una manera masiva, o sea, más que todo en algunas zonas, ¿no? Pero esa es una opción, esa es una opción. Aquí, bueno, aquí hay mucho trabajo, aquí hay mucha formación. Realmente, Sí. sí, Y una pregunta, tú que estás allá, cómo estás viendo la situación ahorita de ese grupo de venezolanos? ¿Están muchos se están regresando? sí, muchos están haciendo lo que se llama self-deportation, tú sabes. Sí, optaron por deportarse. Todavía las escuelas comenzaron ayer. Yo estoy buscando ese número esta semana, tengo que esperar la semana completa para ver si si el número se conservó, el número de niños que atendieron el año escolar el año pasado, antes de que ocurrieran las medidas de inmigración, a ver cuántos niños se retiraron y cuántos niños realmente permanecieron, porque eso va a ser un buen termómetro, porque la mayoría de los inmigrantes eran niños. Y eso nos va a decir cuántos niños se llevaron, pues, cuántos se fueron. Si cuando yo tenga ese número, yo se los voy a dejar, se los voy Bueno, a compartir, porque eso va a ser importante. Si yo estoy trabajando ahorita con el grupo que estamos en la escuela de valores, es con, am, con Benamérica. aquí, Estamos, Negro Villalobos y con el grupo de... ajá, exacto. Sí, entonces ya hemos tenido ya 2 reuniones y yo que esta semana tengo que buscar ciertos datos que se los tengo porque el piloto lo vamos a comenzar en Florida y aquí en Illinois. Sí, eh, cuando vayamos a comenzar a trabajar. Ujú, sí. bueno, muchas gracias, Ana, Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno,